Muy bien. Buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar este domingo de resurrección, domingo de Pascua, juntos para cantar al Señor. Y ya cantamos, resucitó, que es nuestra esperanza. Si no hubiera resucitado, estaríamos todos fritos, todos condenados. No habría esperanza. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, vive para siempre. No volverá a morir. Si quiere saber cómo es Jesús ahora, tiene que leer Apocalipsis capítulo 1. Y ahí se va a encontrar con el Jesús que no es el Jesús de las sandalias, no es el Jesús que caminaba ahí en el mar de Galilea. Este Jesús es el Señor soberano sobre todas las cosas. Apocalipsis 1 nos describe claramente cómo es Jesús hoy. Sus vestiduras, sus ojos como llamas de fuego, penetra profundamente, Señor sobre todas las cosas. Y eso es lo que describe el libro de Apocalipsis. Describe a Jesús señoreando sobre todas las cosas, cielos, tierra, sobre todos los demonios, sobre todo lo que se levante en contra, y también Señor sobre su iglesia, Señor sobre su pueblo. Es un libro fantástico. Pero hoy habíamos dicho que tenía una palabra para la nueva generación. La palabra de hoy se titula Agarrate Argentina, aquí viene la nueva generación. Y quiero invitarlas a leer Segunda Crónicas, capítulo 26. Segunda Crónica, capítulo 26. Lo voy a leer en la versión NBI, la versión internacional, la nueva versión internacional. Pero ustedes pueden seguirlo con su propia Biblia o si lo ponen en pantalla, no sé, no lo tenés en NBI. Bueno, dice así el pasaje: todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat. Elat era un puerto en el Mar Rojo y la reintegró a Judá. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, un santo varón de Dios y profeta, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnia, Asdod. Además, construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Usías, y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera
de Egipto. Usías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la esquina y del valle, en el ángulo del muro. Asimismo, construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era amante de la agricultura. Usías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de familia era 2.600, todos ellos guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307.500 soldados, que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A ese ejército Usías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y honda. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos, o ingenieros, dice otra versión, y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Usías fue un rey prominente, un rey destacado, un rey sobresaliente, como se habrán dado cuenta por la lectura. Un hombre distinguido, llegó a reinar 52 años, lo que no es poca cosa, la mayor parte de su vida. ¿Cuál fue el secreto de Usías? ¿Cuál fue el secreto de Usías para hacer todo lo que hizo y poder reinar tanto tiempo? ¿Cómo hizo para transformar la nación y hacerla una nación próspera? ¿Qué principio podemos sacar de un hombre que hizo tanto bien a su país? La vida triunfante, la vida de victoria, depende de hacer lo correcto, de no equivocarnos y de la gracia de Dios. Pero ¿cuáles fueron los aciertos concretos de este hombre, de Usías? No debemos olvidar que solo tenía 16 años, un adolescente. Tenía la edad de muchos de ustedes, tenía menos que muchos de los que estamos aquí en esta mañana. No hay edad para cambiar la situación. Amén. No hay edad para cambiar una situación o la situación que nos toque vivir. Podemos recordar a jóvenes, como el caso de José, o el caso de Daniel, el caso de David, Timoteo, María, el mismo Pablo, era un hombre joven. Bueno, toda gente joven, y cambiaron la historia. Jesús hizo todo en plena juventud, 30 años. Cambiaron la historia del mundo, no de una nación, cambiaron la historia del mundo, que llegó hasta nosotros y nos cambió a nosotros la historia. Cambió nuestra vida. O sea que afectó a toda la raza humana y sigue afectando a toda la raza humana. Muchos de ustedes tienen la edad de algunos de estos. Muchos de ustedes tienen la edad de Usías. Si ellos pudieron, hoy también se puede. Amén. Si Usías pudo cambiar la historia de Judá, podemos nosotros cambiar la historia de nuestra nación. Amén.
Podemos cambiar la historia de nuestra nación. Con Dios se puede cambiar la historia. No lo hizo sin Dios, fue con Dios que cambió la historia. Nuestro país, la sociedad, la iglesia, el mundo necesita de hombres y mujeres, de líderes confiables, creíbles, que se conduzcan bien, que no mientan y que se atrevan a cambiar la historia, que se atrevan, que no se acomoden a la situación presente, que no digan qué barbaridad, que no esperen que otros hagan el cambio. Nosotros tenemos todo de parte de Dios como para cambiar la historia de nuestra nación. Que Argentina cambie por el reino de Dios. Amén. Por el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Si el reino de Dios viene a Argentina, todo va a cambiar y vamos a tener un país extraordinario. Amén. Es posible, se puede hacer. Otros lo hicieron, Usías lo hizo y está escrita la historia de Usías para que nosotros aprendamos de lo bueno y de lo malo de Usías, de los aciertos y de los errores de Usías. Y podemos aprender de personas así. ¿Cómo consiguió él este cambio? ¿Cómo se consigue esta clase de líderes? ¿Cuál fue el secreto de Usías? Este hombre derribó los muros de los enemigos, edificó nuevas ciudades, cavó cisternas. En una sociedad agrícola-ganadera, las cisternas eran sumamente importantes, era la vida de toda la nación. Y cavaron cisternas, dice allí. O sea, el agua potable es esencial. Por la lectura notamos que Usías se rodeó de gente muy capaz, dice gente ingeniosa, pero otra versión dice ingeniero, posiblemente sea así. Inventaron máquinas para arrojar piedras y máquinas para arrojar flechas. La máquina para arrojar piedras la conocemos. ¿Cómo era la máquina para arrojar flechas? No sé cómo haría, una ametralladora de flechas. Pero dice allí que eran máquinas para arrojar flechas, o sea, para defenderse de los enemigos. O sea, hubo una capacidad tremenda. O sea, Usías tecnificó el país, proyectó la nación hacia una cultura de prosperidad, mentalizó a la gente a ser creativa, estimuló el progreso en medio de la nación, la llevó hacia la conquista. Se nota que no fueron corruptos, que no robaron, que no mintieron, que honraron a Dios, que sirvieron a los demás, trabajaban para servir a los otros, los que construían las cisternas, los que construían los muros, los que construían la máquina, todos estaban trabajando por el bien de la nación. O sea, fue un tiempo de mucha prosperidad dentro de la nación. No permitieron que los enemigos le robaran sus cosechas ni el esfuerzo de su trabajo. Metió un espíritu de fe y de conquista en su nación y en toda la población, ya que él solo no podía haberlo hecho. Imposible que lo hubiera hecho solo. Por eso se fue rodeando de gente capaz y metió él un espíritu de conquista, de avance, de progreso y fueron adelante. Hermanos, con Dios se puede. Amén. Con Dios se puede. Podés decirle a alguien, con Dios se puede. Amén. Con Dios se puede. Con Dios nunca hay derrotas. Con Dios siempre se triunfa. Con Dios siempre se avanza. Amén. Y estamos aquí en esta tierra para eso. No podemos detenernos. Tenemos que seguir avanzando adelante así hasta el fin de nuestros días. Amén. Que nuestro último suspiro sea de progreso. Que nuestras últimas palabras sean adelante. ¿No es cierto? Sería lindo morir con esto. Adelante, a los que quedan, vamos, sigan. Hay que llegar a conquistar la nación para el reino de Dios. No podemos pensar menos que eso. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones
y no podemos pensar menos que darle a Dios nuestra nación. Que Argentina sea para Cristo. Amén. Que Argentina sea para Cristo. Venga tu reino, Señor, a nuestra tierra, a nuestra nación. Establezcase tu gobierno en la educación, establezcase tu gobierno en la justicia, establezcase tu gobierno en las autoridades nacionales, provinciales, municipales. Establezcase el gobierno de Dios en la iglesia del Señor. Amén. Y tenemos que ir adelante. Y si lo hizo Usías con 16 años, podemos nosotros caminar. Esta historia está como ejemplo para que nosotros podamos aprender. La renovación que comenzó hace 50 años atrás transformó la visión, nos cambió la manera de pensar y la manera de mirar hacia adelante, de mirar la vida y de mirar la iglesia. Antes no pensábamos así, 50 años atrás no pensábamos así. Usábamos textos de que hablaban del fracaso y de que todo iba a terminar mal. ¿Usted se imagina estar predicando y diciendo, hermanos, ¿qué va a ser? Confórmese. Esto va de mal en peor y cada vez va a ir peor, Y va a haber derrota. ¿Sabe qué le decían los padres creyentes a sus hijos? ¿O decían a los demás? Bueno, cuando él sea grande que decida si quiere seguir al Señor o no. Yo lo escuché. ¿De dónde sacaron semejante cosa? Si la palabra dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere bien, ¿se da cuenta? Pero se enseñaban cosas de ese tipo, no sé de dónde salieron semejante cosa. Y que todo iba a terminar en un desastre. Y bueno, se fueron, se apartaron, porque bueno, así va a ser la cosa. Y como que al final el Señor iba a venir para salvar lo último que quedaba. Los iba a agarrar del pelo y mejor los salvo, si no se me van al infierno. Esto también, una cosa así, una enseñanza de derrota. Cuando la palabra nos dice que oremos, venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Ahora no pensamos que todos se van a convertir, pero sí que va a haber una revolución que va a cambiar cientos y cientos de familias para la gloria del Señor. Amén. Que muchos argentinos, bolivianos, paraguayos, peruanos que vienen a habitar esta nación se conviertan a Cristo Jesús, que sean alcanzadas cientos de familias para el Señor, que como Usías vayamos adelante. 50 años atrás transformó nuestra visión. El Espíritu Santo nos reveló un evangelio integral. 50 años atrás se predicaba un evangelio para salvar el alma, para que no vayamos al infierno y vayamos al cielo. El Señor nos hizo ver por la palabra, estaba acá escrito. El evangelio es integral, es la salvación completa de la vida, la salvación total de la vida, salvar las capacidades, salvar la familia, salvar los bienes, que todo sea útil para el reino de Dios, que todos se preparen, que avancen, que progresen, que prosperen, que vayan adelante en todas las áreas de la vida, que todo contribuya al reino de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor nos fue mostrando. Estamos en esta tierra para cambiar la historia de personas, de familias, de la iglesia y de la nación. Yo digo, mi generación fue fiel a la visión que Dios nos entregó. Ahora te toca a vos. Mi generación fue fiel a esta visión que Dios comenzó a darnos 50 años atrás. La tomamos, la abrazamos, pasamos por muchos sacudones, algunos muy fuertes, muy duros, pero seguimos adelante. Y yo digo, una generación
de hombres fieles. Yo dije, gracias Señor por haberme dado amigos que son fieles a ti. Bendito sea el Señor. Pero de aquí en más, te toca a vos. Amén. Te toca a vos. A vos te toca. A vos también. A vos también. Así que al que está al lado, decirle, ahora te toca a vos. Ahora te toca a vos, hermano. A vos te toca. A vos también. A vos te toca. A vos también te toca. Tenés largo camino por delante. Tenés largo camino. Ahora te toca a vos, ¿En serio? ¿Lo tomás? Te toca a vos. Ahora te toca a vos avanzar y ser fiel. Siempre hay 3 generaciones que se superponen. Así fue siempre. Hay 3 generaciones que se superponen. Yo soy la generación ya me quieren hacer cantar y no, ya no estoy. Ya no estoy para la guitarra. Ahora ya estoy más cerca del arpa, ¿no? Como dicen. Así que algún día me van a ver tocar el arpa. Pero hay otra generación intermedia y hay otra generación más joven. Sé fiel. Honra a Dios. Vive y predica un evangelio integral, total, que abarque todas las áreas de la vida. ¿Cómo hizo Uzías para producir semejantes cambios? ¿Cuál fue el secreto para cambiar la historia de la nación? Algunos podrían decir que fue la influencia de su padre Amasías. Y sí, Amasías fue un buen rey y le dio buen ejemplo. Pero el buen ejemplo no es suficiente para luego tener una trayectoria de años y años y años y años de fidelidad. Es bueno en un comienzo, pero después le toca a cada uno seguir fiel y mejorar aún lo que recibió por influencia de sus padres. Un buen padre y las influencias son buenas, los contactos abren puertas, pero no son decisivas. Es más que capacidad humana. Es más que buenas influencias. Hay secretos espirituales. Hay aciertos en la vida de Uzías que se tienen que destacar. El primer acierto, versículo 4. Dice, Uzías hizo lo que agrada al Señor. Versículo 4. Uzías hizo lo que agrada al Señor. Hacer lo correcto es una buena inversión. Amén. Si tú tienes una conducta correcta, no una acción solamente, una conducta correcta, a través del tiempo, en el hogar, en la iglesia, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, donde conocen, en el club, y tú tienes una conducta correcta, estás invirtiendo para tu futuro. Porque todos ven a las personas que se conducen correctamente y todos ven a las personas que no se conducen correctamente. Se ve. No se ve en un día, se ve en el tiempo. Y Uzías dice que hizo lo que agrada al Señor. Vale la pena hacer lo correcto. Portarse bien es un gran negocio. Por portarse bien, algunos progresaron en sus negocios y llegaron a puestos importantes y tuvieron una remuneración mucho mejor. ¿Por qué? Porque se portaron bien, porque tuvieron una conducta, una trayectoria correcta.
Actuar correctamente es fundamental también para que Dios nos respalde. O sea, es bueno para los demás porque miran, es bueno para nosotros, pero Dios también lo ve, no solo los demás. Y Dios lo ve y con el tiempo vas a notar el respaldo de Dios. Dios respalda a los que hacen lo correcto. Dios respalda a los que agradan su nombre. Amén. Vivamos de esa manera. La honestidad es la oportunidad de Dios para que Él deposite sus capacidades y nos abra puertas para establecer su reino. Establecer el reino no es solo para que la gente se convierta, que es fundamental, por supuesto, sino para cambiar la historia del lugar. Hay que cambiar la historia del lugar. Hacia eso vamos, a que se cambie el estilo de vida. En algunos países creció numéricamente la iglesia evangélica, pero no llegó el reino. Tristemente, la iglesia evangélica creció muchísimo, pero no llegó al reino. Dejaron de ser católicos y se hicieron evangélicos, pero en esas naciones sigue la misma corrupción de siempre. No llegó el reino. Hay libros hoy que hablan qué pasó, qué evangelio hemos predicado en África por 200 años, que algunas de esas naciones, el 80% dice ser evangélico y son naciones de las más corruptas de la tierra. Y algunas naciones tienen el índice más alto de SIDA. ¿Qué evangelio se predicó? Un evangelio de puras ofertas. Sencillamente lo hicieron de una religión, pero no los hicieron hijos del reino. No llegó el reino. Nuestro trabajo no es hacerlos de una religión, sino hacerlos hijos de Dios y que viven el reino hasta las últimas consecuencias. Amén. Estamos llamando a la gente a cambiar no de religión, sino a cambiar de vida. La vida tiene que cambiar. Lutero, con la Reforma Protestante, cambió la historia de naciones. Cambiaron las costumbres, cambió la conducta, cambió el estilo de vida de esas naciones. Dejaron los vicios, dejaron la bebida, dejaron de robar, dejaron de mentir, pero dejaron de ser corruptos. Comenzaron a amar la justicia. Un pueblo que no ama la justicia está condenado al desastre. Es dura esta palabra. Pero un pueblo que no ama la justicia, tarde o temprano va al fracaso. Tenemos que amar la justicia. Tenemos que ser justos, pero orar para tener jueces justos. Cuando hay justicia, hay temor. Cuando hay justicia, hay temor. Y cambia la historia de las naciones. Si en una nación todo va bien, y hay dinero, y hay prosperidad, pero hay injusticia, termina en fracaso. Si en una nación muchas cosas están mal, y hay necesidades, y aún pobreza, pero hay justicia, al final las cosas van a terminar bien. La justicia es decisiva para que una nación prospere. Oremos para tener jueces justos. Amén. Cuando un juez o un fiscal actúa con injusticia, nos tiene que doler. Y tenemos que en ese momento por lo menos hacer una oración, aunque sea corta. Señor, cambia la situación de la justicia, porque eso va a cambiar el país.
Esa gente con Lutero se convirtieron y se convirtieron de corazón. Surgieron hombres y mujeres trabajadores, ahorrativos, honestos y confiables. Eso es lo que surgió tras la reforma de Lutero. Un país como Noruega tuvo un despertar espiritual y cambió la historia de esa nación. Y en el día de hoy, Noruega es uno de los mejores países del mundo. Por 5º año consecutivo se considera que Noruega tiene el mejor estándar de vida. Donde mejor se vive es en Noruega. Hay que aguantarse el frío nomás, ¿no? Pero donde mejor se vive por 5º año consecutivo. En Suecia te puede dejar la bicicleta tirada en el jardín, a la mañana ahí la encuentra. Ahí está. Nadie le va a tocar la bicicleta. Y si tiene flores, nadie se va a atrever a sacar un tulipán o una flor de su jardín. Yo de chico robaba flores en el jardín para llevarle a la maestra. ¿Y por qué? Porque no era sueco. Porque en Suecia no pasa eso. Porque soy argentino, hijo de italiano. El apellido de mamá era Genovesio. Así que los que conocen algo de la historia de Italia sabe lo que significa el apellido de mi mamá. Y mi papá, negro. Bueno, negro no significa nada en italiano. Cambió la historia de la nación. Hoy muchos no son cristianos en alguno de esos países, pero dejaron sembrado algo en la nación que cambió la historia y cambió para siempre. En Inglaterra, no sé hoy, pero los puestos de diario no lo atendía nadie. Había un canasto con los diarios. Uno iba, abría el canasto, sacaba el diario, ponía el dinero y se iba. Y ahí estaba la cajita con dinero. Si ponía de más, sacaba el cambio mismo y se iba y dejaba el dinero ahí. En Argentina, ¿qué pasaría? Ni el alambrito dice que queda. Es triste reírnos de eso, ¿no? Pero es la realidad. Los países que avanzaron, los países que abrazaron el Evangelio después de la Reforma, esos países cambiaron. En Holanda hay lugares, hasta el día de hoy, donde uno va a buscar leche y no atiende a nadie. Uno va con la jarra, pone la jarra, aprieta el botón, 1 litro de leche ahí en la jarra, pone el dinero ahí y se va a su casa. Podría servirse y no poner dinero, pero todo el mundo, y sigue porque todos ponen el dinero. Acá dice que no quedaría ni la vaca, ¿cierto? Hacemos un asado con la vaca. Nos quedamos sin leche y haríamos eso, nos quedaríamos sin leche y nos comeríamos la vaca. Pero quieren que le diga una cosa, eso va a cambiar. Eso va a cambiar. ¿Quién lo va a cambiar? Jesucristo, el reino de Dios. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver, como lo vio Usías, que cambió la historia de Judá. Tú vas a ver cambios, transformación en muchas personas, en muchas situaciones. Vas a ver los cambios. En Nueva Zelanda, alguien se olvidó en un bar la tablet. Se fue y después se acordó de la tablet, la dejé. Volvieron corriendo, transpirando. Ahí, arriba de la mesa, ¿qué estaba? La tablet. Nadie se la llevó. ¿Nos gustaría un país así? Venga tu reino, Señor.
venga tu reino. No hace falta ser mayoría para que cambie la historia. Hace falta una minoría significativa, una minoría que viva el reino de Dios, una minoría de discípulos, y la historia va a cambiar. Son los países que más progresaron, los países que abrazaron la fe, que abrazaron realmente el Evangelio, son los que más progresaron. En el año 300 de nuestra era, los cristianos no eran mayoría. Los historiadores dicen que en el año 300 el 10,5% de la población era cristiana. Solamente el 10,5%, pero eran discípulos. Y estos transformaron el imperio. Siendo solo el 10%, cambiaron la historia. Solo discípulos pueden cambiar la historia. Pero hay cosas que están pasando. Un hermano estaba en un puesto jerárquico en el tesoro de su país, y él es el que tenía que hacer las distribuciones de las partidas a los diferentes ministerios. Y había dinero, pasaba siempre que si en alguno de los ministerios sobraba dinero, ¿qué hacía? Se lo repartían entre todos. Pero él dijo, no. Como buen cristiano, él dijo, no, esto sobró en tu ministerio, vuelve otra vez al tesoro. Así que fue al presidente, cuando él había recogido todo, señor presidente, estos millones de dólares sobraron de la partida presupuestaria, y aquí está el dinero. Entonces, cuando escuché eso en ese país, dije, llegó el reino. Llegó el reino. Es un país donde hay mucha corrupción. Pero hay uno que se levantó para establecer el reino de Dios en un puesto de tanta importancia. Dios lo va a levantar a muchos. Amén. Va a levantar a muchos para establecerlos en ciertos lugares y puedan establecer el reino de Dios. Dios respalda a la gente que no miente, a la gente que actúa con justicia, que no traiciona, a la gente que no roba, que no anda con chismes y críticas, que no busca culpables, sino soluciones. No importa si ahora te maltratan en algún lugar, si se burlan de ti, si te maldicen. No importa si ahora no ganas, pero ten presente, si tú continúas siendo fiel a Dios, mañana Dios te honrará. Porque dice la palabra, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Dice Dios, yo honro a los que me honran. ¿Qué dice Dios? Si actúas honrando a Dios, llegará el día en que Dios te va a honrar, pero vas a pasar por prueba. Isaías 3:10 dice, decile al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Decile al justo, ¿qué hay que decirle al justo? Te va a ir bien. Decile al justo, te va a ir bien. Es palabra de Dios. Si actuamos con justicia, Dios dice, decile a ese, te va a ir bien. Amén. Así que decirle al justo, te irá bien. Te irá bien, hermano. Amén. Aleluya. Te irá bien, Ángel. Aleluya. El cristiano debe decir, yo no me contamino. Daniel se guardó y no se contaminó. Daniel no se vendió, no se contaminó. Y el cristiano debe decir, no me contamino, no me vendo, no estoy a la venta, camino en los principios de Dios. Alguien dijo, todo hombre tiene un precio. ¿Cuánto? ¿Cuánto?
Una vez alguien que estaba en un puesto jerárquico en el Estado, le tiraron sobre el escritorio un cheque firmado, pero sin poner la cifra. Póngale la cifra. Qué tentación, ¿eh? Qué tentación. Un cheque en blanco, póngale la cifra. No me vendo. No me vendo. ¿Amén? No me vendo. Una mujer trabajaba en una empresa. Necesitaba un dinero para poder comprar su casita. Su jefe le ofreció el dinero que le faltaba para ofrecer su casita. A cambio de, y ella dijo, hice pacto con Dios. No me vendo. Tengo otra casa. Aleluya. Hay gente que no se vende. Amén. Está dispuesta a perder. Está dispuesta a no tener. Pero está dispuesta a vivir el reino de Dios hasta las últimas consecuencias. Amén. Segundo acierto fue, versículo 5, mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Persistió en buscar a Dios y Dios lo prosperó. El talento es bueno, pero no es suficiente el talento. El talentoso confía mucho en su talento, pero el que persiste llega más lejos. Y Uzías se dio cuenta que el talento, se ve que tenía talentos, no era suficiente. Por eso persistió, perseveró en buscar a Dios. Persevera y triunfarás, dice el dicho popular. Y Uzías perseveró en buscar a Dios. Tengamos en cuenta que Uzías logró los objetivos deseados porque persistió. Con 16 años, 17, 18, 20, 25, persistió. No desmayó, no se cansó, insistió en buscar a Dios. Y Dios le escuchó. Y Dios lo prosperó. Y Dios lo respaldó en todas sus empresas. Este principio lo enseña Jesús también. Pedid, buscad, llamad, porque todo el que pide y el que busca y el que llama, Jesús lo enseñó. Jesús lo enseñó. El perseverar. Como decíamos ayer, la viuda con el juez injusto perseveró hasta alcanzar, hasta conquistar. ¿Cuántas veces pediste por algo y no tuviste respuesta? Persevera. Los cristianos tenemos que perseverar, insistir ante Dios en oración. En todas las áreas de la vida también tenemos que perseverar. No aflojes. No te des por vencido. Persevera y sigue perseverando. Con la ayuda de Dios se puede. Los cristianos deben seguir intentando y perseverando en todas las empresas que tienen por delante. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y aquí usa otra palabra, y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Tú has desmayado en la oración algunas veces? Yo sí. He desmayado. Parece que ya no pasa nada. Y por ahí viene algo otra vez, y uno está. La necesidad de perseverar siempre
y no aflojar, no desmayar, insistir delante de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y en 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Vamos, viejitos. A ver, los viejitos. Vamos, únanse a mí. A ver, los viejitos, ¿eh? A lo que la morada terrestre se va desgastando. ¿Cuántos viejitos hay en esta mañana acá? A ver. Nadie levanta la mano, ¿eh? Acá hay uno, ¿eh? Y le puedo decir que es cierto lo que dijo Pablo, se va desgastando, pero al punto que no se desgaste el interior. Amén. Leemos otra vez esto. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro viejo, el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. A ver, levanten la mano los viejitos, ¿eh? Los que tienen más edad, levanten la mano. Renuévate. En el nombre de Jesús, renuévate. Sigue adelante, sigue intentándolo. Amén. Renuévate. Cobra fuerza en el Señor, cobra fuerza en el Señor. A ver, los viejitos de atrás, ¿eh? Cobra fuerza. Algunos no levantan la mano porque tiene artritis, levántale la mano. Renuévate en el Señor, amén. Y necesitamos a los jóvenes que le den palmadas a los viejitos, que los abracen, que los animen, para que se renueve interiormente y sigamos juntos, jóvenes y viejos juntamente, podamos seguir adelante avanzando. Amén. En Gálatas 6:9 Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer bien, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces lucha, a veces pelea, pero que no se canse hasta desmayar. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Todos pasamos por disciplina del Señor. Todos pasamos. La fe es probada. Todos pasamos por disciplina, por situaciones difíciles. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No aflojes, sigue adelante. La palabra nos insta a perseverar, a persistir y a no desmayar. El que persevera hasta el fin será salvo. Esa es palabra de Dios. Uno de los secretos de Usías fue la perseverancia. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, me refiero a los jóvenes, a los adolescentes, a los matrimonios jóvenes. Muchos son o serán profesionales, estarán en puestos importantes, estarán en empresas, otros estarán en lugares de gobierno, otros tendrán su propio negocio, se casarán, tendrán hijos a los cuales educar en el Señor, en el lugar donde cada uno esté, que sea levadura en la sociedad. Amén. No importa el lugar, lo importante es que en ese lugar pueda ser levadura y cambiar la historia de ese lugar. Ustedes van a cambiar la historia de Argentina con la ayuda y con la gracia
de Dios. Amén. Dios va a ser glorificado en cientos y miles y va a haber una comunidad de discípulos en cada localidad de nuestra querida Argentina. El tercer acierto de Zacarías, versículo 105. Mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, Usías se arrimó a gente espiritual. Zacarías era profeta de Dios, un hombre espiritual, un mentor, alguien que ve más lejos, ve las esferas espirituales. No siempre esta persona es comprendida en todas las cosas, pero deja sus marcas. Deja sus marcas. Y Usías fue muy sabio. Se arrimó a gente espiritual. Si te arrimas a gente espiritual, te va a contagiar. Te va a contagiar. La liviandad se contagia. La espiritualidad se contagia. Si estás cerca de espirituales, vas a notar que tu vida va a ir cambiando. Pero tienes que apreciar, apetecer la espiritualidad que hay en el otro. Es diferente que el amigo es otra cosa. El amigo te puede aplaudir aún en tus defectos, porque es tu amigo. Es diferente. Es alguien que va a dejar marcas en tu vida. Zacarías era un hombre de visión, el que ve más lejos. No fuimos creados para andar por vista, sino por visiones de Dios. El peor enemigo de la visión son los ojos. Es andar por vista y no por visión. Nosotros no vemos esa Argentina. No la vemos. No vemos la situación laboral que cambió. No lo vemos. No vemos en el curso. Ya cambió. Nuestros ojos naturales no nos permiten ver ese cambio. Solo se ve con los ojos espirituales. Y con los ojos espirituales, con visión de Dios, puedes ver familias transformadas, puedes ver situaciones que cambian, puedes ver gente convertida, puedes ver familias, puedes ver grandes cambios, pero tienes que ver más lejos, más allá de donde ven tus ojos, y lo vas a ver por la fe y por la palabra del Señor. Amén. Arrímate a gente espiritual que te va a ayudar por la fe a mirar más lejos. La fe permite ver donde otros no ven. La fe nos proyecta más allá de la visión. Algunos te van a decir que eres un soñador, que nunca llegará ese día, pero sueña con Dios. Sueña con Dios. Amén. Sueña con Dios. En tu cama, sueña con Dios. En tus oraciones, sueña con Dios. En la lectura de la palabra, sueña con Dios. Mira más lejos. Mira más lejos. Proyéctate con la visión. Cuarto acierto, dice el versículo 15, construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos. No solo se juntó con gente espiritual, sino que se juntó con gente capaz. Todos necesitamos del otro. Cuanto más sabio sea el otro, mejor. Júntate con gente capaz, que sepa más que tú, que conozca más. Júntate con gente capaz. No le temas a la gente que te puede hacer sombra. No importa. Júntate con esa clase de gente. Júntate con sabios y sabio serás. Júntate con gente capaz. Júntate con pares, por supuesto. Pero también júntate con los que tienen más estatura que tú.
Uno de los errores de Perón en la primera y segunda presidencia fue que se rodeó de mucha gente inútil. Algunos eran buenos, pero otros fueron muy inútiles. No sé si tenía temor de que le hicieran sombras. Ya en la tercera presidencia ya cambió completamente eso y puso gente muy capaz y gente que no pensaba igual que él, pero lo puso por la capacidad que tenía y produjo cambios que fueron extraordinarios. Pero cuando era más joven, parecería que hubiera tenido cierto temor de la gente muy capaz y se rodeó de mucha gente inútil y desperdició muchas cosas. Júntate con gente capaz, huye de los necios. Los necios te robarán el tiempo. Tu tiempo es valioso, tu tiempo es vida. Para crecer, corre con los que corren más ligero que tú. No corras solamente a aquellos que le puedes ganar. Corre con aquellos que te ganan a ti, con los que corren más ligero. Júntate con esta clase de gente. Te va a ayudar en toda la vida. Principalmente lo digo a los más jóvenes. Nos hace bien estar con gente diferente y que corre ligero. Quinto acierto, así vamos terminando. Verso 10. Pues era amante de la agricultura. Usías era amigo de la agricultura. ¿Por qué tenía buenas migas con la agricultura? Y porque él sabía que si había buenas cosechas, había alimentos para todos. Si había alimento para todos, hay paz. Hay paz. Los grandes problemas venían cuando faltaba comida. Ahí sí. Por eso el faraón le hizo caso a José cuando le contó todo lo que había visto. Y él sabía esto. Pero Usías conocía los principios tan bíblicos de siembra y cosecha. Y ya luego Pablo en 2 Corintios 9:6 dice, pero esto te digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Usías conocía estos principios, aunque no los conocía con estas palabras, pero sabía el principio de siembra y cosecha. Dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La Biblia nos enseña algunos principios de siembra y cosecha. Todo lo que se siembra, ¿qué pasa? Se cosecha. Todo lo que se siembra, se cosecha. ¿Es así? Es así. Todo lo que se siembra, se cosecha. Todo el que siembra debe esperar cosechar. Nadie siembra esperando no cosechar. Eso sería ilógico, ¿no es así? El que siembra va a cosechar. El que siembra espera cosechar. Toda siembra debe ser generosa y todos debemos sembrar y cosechar. ¿Es bíblico sembrar y no esperar cosechar? No. Lo bíblico es sembrar y esperar cosechar. Eso es bien bíblico. Lo que damos vuelve y siempre vuelve generosamente. Gálatas 6:8 nos habla de sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. Es una de las siembras. El que siembra amor, ¿qué va a cosechar? Amor. Si siembras amor, lo vas a cosechar. Algún cachetazo vas a recibir, pero son los menos. Si siembras cachetazos, prepárate cara. Si siembras cachetazos, vas a cosechar cachetazos.
Ahora, a veces vas a cosechar amor también. Pero el que siembra amor debe esperar cosechar amor. Siembra servicio y vas a cosechar servicio. Siembra palabra de fe y vas a cosechar buena palabra que vendrá a tu vida. Siembra para el Espíritu y tendrás buena cosecha. Sembremos y vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Dios es generoso y si sembramos vamos a cosechar lo que hemos sembrado, porque Dios siempre es generoso. Que seamos generosos, que hagamos bien a todos, que sirvamos a nuestra sociedad. Dios quiere que sembremos nuestras vidas en esta nuestra tierra, en esta nuestra nación, o donde el Señor nos mande, que ahí sembremos nuestras vidas. Porque si sembramos nuestras vidas, vamos a cosechar vidas. Amén. Es palabra de Dios, así lo enseñan las Escrituras. Y lo vemos en Pablo, lo vemos en Jesús, lo vemos en tantos que sembraron sus vidas y cosecharon vidas para el reino del Señor. Bendito sea el nombre del Señor por todos aquellos que sembraron. Y hoy hay cosechas, hoy hay cosechas. Somos frutos, tú y yo, somos frutos de aquellos que sembraron sus vidas. Sembremos nuestra vida para el reino de Dios y vamos a cosechar vidas para el reino de Dios. Bendito sea el Señor, para siempre la gloria a Él. Amén. Gracias por todo. Amén.